Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos. Presenta Aprendiendo la Palabra del Señor. Por Nelson Bustillos. Luego de ese capítulo en Sif, David sabía que Saúl, dijera lo que dijera, no iba a cesar en su idea de matarlo. Su corazón estaba tan endurecido, que solo la muerte lo detendría, pero esto es obra de Dios. Así como Jehová endureció el corazón del faraón, para no dejar salir a Israel de Egipto, así Jehová había hecho con Saúl. Entonces David, entendiendo que no podría pelear en contra de un ungido de Dios, prefiere irse lejos de su mano, a tierras enemigas de Israel. A morar entre los que alguna vez fueron sus enemigos cuando estaba al frente del ejército del rey Saúl, Filistea. David se llega hasta Gat, tierra donde gobernaba Aquis, y no era la primera vez que buscaba refugio allí. Ya antes, David, cuando todavía andaba solo y huyendo de Saúl, había estado en la presencia de este príncipe, haciendo el papel de loco para que no fuera tomado en cuenta como una amenaza para la ciudad. Pero ahora andaba armado, y con aproximadamente unos 600 hombres bajo su mando. ¿Y cuál es la sorpresa? No tuvo problema alguno en ser aceptado en esas tierras. Los que una vez fueran sus enemigos, ahora le tendían la mano, y hasta una aldea le asignaron para que habitara con su familia y su gente, llamada Ziklag. ¿Acaso Filistea ya no era enemiga de Israel? Por supuesto que sí lo era. Lo que podemos suponer es que David se manejó muy bien delante de Aquis, haciéndole ver que ellos eran también enemigo del rey Saúl. Y Aquis se lo creyó, como quien diría, el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Por supuesto que Aquis sabía muy bien de la astucia de David, y la pensaba usar en contra del mismo pueblo hebreo. Estando en Ziklag, mucha gente vino de Israel a darle su apoyo. Gente de Benjamín, que no se sentían bien con su hermano Saúl, gente de Gad, que se sentían perseguidos y frustrados. Así también, gente de Manasés, que vinieron cuando David quiso ayudar a Aquis a enfrentar a Saúl, y por supuesto gente de Judá, su tierra natal. Todos ellos eran gente de guerra, que manipulaban bien los arcos y las ondas. Todo el tiempo que David estuvo en Ziklag, se mantuvo merodeando para poder subsistir, y además para dar parte de sus botines al príncipe Aquis. Robando, saqueando e inclusive matando a su paso, para no dejar testigos que lo delataran. ¿Por qué no dejar testigos? La respuesta es sencilla. David saqueaba las aldeas que eran parte de la coalición enemiga de los hebreos, los gesuritas, los gesritas y los amalecitas, que hacían vida en Sur, entre Egipto y Filistea. Pero, cuando Aquis le preguntaba, ¿dónde estuviste haciendo de las tuyas hoy, David? La respuesta, David la tergiversaba a su manera. Y le decía que estaba saqueando aldeas pertenecientes al pueblo judío, por el Negev de Judá, el Negev de Jerameel, o el Negev de los Eneos, pero nunca decía la verdad. Tenía que convencer a su protector, que él era una verdadera amenaza para los hebreos, y aquí se lo creía todo, ya que no quedaba nadie vivo quien lo desenmascarara y lo desmintiera. Aquis se sentía confiado con David de su lado, porque ignoraba lo que realmente estaba sucediendo. Y Aquis creía a David, y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo. Y así fue pasando el tiempo, y en el año 1057 a.C., llegó un momento, donde se enfrentarían hebreos y filisteos en los montes de Gilboa. Aquis no pierde la oportunidad, para poner a prueba la fidelidad de David hacia su persona, hacia su gobierno y hacia los filisteos. ¿Por qué había de desconfiar Aquis de David? Si por más de un año había estado saqueando y matando a gente de su propia sangre. Aconteció en aquellos días, que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido, que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres.
David se encontraría por primera vez en un callejón sin salida. ¿Qué iba a hacer al respecto? No había manera de negarse, hacerlo sería quitarse la careta delante de Aquis, príncipe de Gat. Un acto de rebeldía en este momento significaba la muerte, tanto para él como para toda su familia, y la respuesta fue contundente. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Por otro lado, Saúl estaba sumamente preocupado, veía cómo su final se le venía encima, y tenía dudas sobre si hacer frente a aquel batallón de filisteos. Por eso quiere consultar a Jehová, pero, ¿dónde está Jehová que no me responde? De ninguna manera Jehová le hace acto de presencia. Dice la Biblia, que Saúl intentó comunicarse con Jehová, pero ni siquiera en sus sueños aparecía. Quiso usar el Turim, por medio del sacerdote, ataviado con el efod, para ver si así Jehová se le manifestaba, pero nada. También trató de llegar a Jehová, a través de profetas, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Dios lo había abandonado. Como Saúl no podía tener contacto con Jehová por ningún medio, se dijo a sí mismo, bueno, si no logro tener contacto alguno, por ninguno de los medios legales, iré por el camino del pecado y la abominación. Consultaré a los encantadores y adivinos. Pero resulta, que por decreto, él mismo, se había encargado de expulsar a los hechiceros y adivinos de la ciudad. Y estaba prohibido en todo el territorio hebreo tales prácticas. Pero había una mujer, que por muchos años, había practicado la adivinación, y vivía en una ciudad llamada Endor, que se localizaba muy cerca, al lado sur del monte Tabor. Gracias al decreto del rey, esta mujer había dejado de hacer tales prácticas a vox populi, y solo se limitaba a hacerlo de manera clandestina. Uno de los allegados al rey Saúl le hizo el comentario, pero mencionándole un ligero detalle. Que si ella se llegaba a enterar de que se trataba del mismo rey, en ninguna manera aceptaría hacerle la consulta por el temor de ser ejecutada. Entonces a Saúl se le ocurre la idea de disfrazarse y cubrir su rostro de tal manera que no pudiese ser reconocido por aquella mujer. El nombre de esa mujer quedará completamente de incógnito de por vida, ya que solo se le conocería a través de la historia, simplemente como la bruja de Endor. Dice la historia, que esa adivina aceptó los riesgos de consultar a aquel desconocido, pero, antes le recuerda, que está poniendo en riesgo su vida, ya que de ser descubierta, sería ejecutada por el gobierno. Por eso tenía que pagarle bien, ya que el sacrificio era bastante. Eso te va a costar mucho dinero, debido a que estoy poniendo mi vida en riesgo. No importa. Pagaré lo que me pidas, solo que me hagas hablar, con el que yo te dijere que me hagas subir. Así me gusta, hablando se entiende la gente. ¿A quién quieres que te haga subir? Al profeta Samuel. La respuesta de Saúl fue inmediata. Quería que le hiciera subir al profeta Samuel, quien todavía no había cumplido los 2 años de muerto. Luego, la adivina hace la invocación para traer a Samuel, y cuando por fin logra divisar algo, clamó en alta voz, diciendo que la había engañado, ya que él era Saúl disfrazado. ¿Pero qué hizo caer en cuenta a esta adivina que en realidad se trataba de Saúl? Saúl pregunta a la adivina sobre la visión. ¿Qué has visto? Veo dioses que suben de la tierra, pero entre ellos veo a un anciano que viene hacia mí, cubierto con un manto. Ese es el profeta Samuel. Saúl inclinó su rostro al piso e hizo reverencia. Antes de continuar con este evento, debemos primero hacer unas aclaratorias sobre este asunto. Primero y principal, debemos de tomar en cuenta que Dios está en contra de este tipo de rituales. De hecho, el mismo rey Saúl los había expulsado,
en un intento por acabar con estas prácticas. Y ahora, en un intento desesperado, trataba de conseguir alguna ayuda, ya que Jehová se le había apartado. Ni siquiera los sacerdotes ni profetas tenían palabra de Dios para él. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿por qué si Dios no le había hablado de ninguna manera, tuvo que precisamente hablarle, a través del profeta Samuel, usando una bruja o adivina? No vamos a creer que esa bruja tenía el poder suficiente para levantar al espíritu de un muerto de entre los muertos, solo Jehová tiene esa autoridad. Las palabras de Samuel fueron: ¿Por qué me has molestado haciéndome venir? Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me respondes más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. ¿Para qué me preguntas eso a mí? Si Dios te desechó, y ahora es tu enemigo. Es más, te entregará en manos de los filisteos, a ti, a tu ejército, y tus hijos morirán contigo en el día de mañana, y tu reino será traspasado a tu compañero David. Saúl quedó atónito de escuchar semejante palabras, y cayó sentado en el piso. Eso fue todo. No cabe la menor duda, que esas palabras eran las del profeta Samuel. Todavía en la época actual, hay quienes piensan que todo fue un engaño, y que en realidad, fue el demonio que se le manifestó, ya que Dios está en contra de todas estas prácticas. Pero no cabe duda que fueron palabras del mismo Dios, quien le anunció sobre el final de sus días. Ahora, ¿por qué Dios quiso que fuera de esta manera, valiéndose de esta práctica de la adivinación? Podemos pensar, que como lo había desechado, no usaría los canales regulares, sino que de la manera más baja aprovechó la ocasión para decirle: mañana estarás muerto. En conclusión, ¿podríamos recurrir a estas prácticas para acercarnos a Dios? De ninguna manera, ya que Saúl aceleró su muerte, por el hecho de haber consultado a una adivina, como lo dice el libro de las Crónicas. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. En ninguna otra parte de la Biblia, nos encontraremos con otro caso similar. Y debemos de tener presente, que Dios usaba a naciones idólatras para castigar a su pueblo. Así también, puede usar a un idólatra, para castigar a su gente, en este caso le tocó a Saúl.